Bueno, comenzamos con el tema de actividad económica. Ahí vemos la definición de qué es la actividad económica. Son aquellos actos económicos desarrollados por el hombre en función o en forma consecutiva y sistemática. De ahí se desprende o que se refiere o enuncia qué son los actos económicos. Bueno, un acto económico es todo el esfuerzo voluntario y racional llevado a cabo por una persona con la finalidad de obtener bienes escasos que se necesitan para satisfacer necesidades. Como ven ahí, chicos, estamos viendo palabras que ya hemos estudiado en las clases anteriores, ¿sí? Como por ejemplo, necesidades o la palabra bien escaso. En una actividad económica de todo país o de toda economía existen tres sectores. Uno, el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. El sector primario de la economía, ¿quién está dentro de este sector? Las actividades que son realizadas con los recursos naturales, ¿sí? Por ejemplo, la minería, la pesca, la agricultura, ¿sí? Acá estaría el sector primario. El otro sector de la economía se llama sector secundario. Es aquel que transforma la materia prima que se vio en el sector primario en los productos elaborados. En este caso, yo puse como ejemplo las empresas de construcción, las empresas de industrias o la empresa de elaboración de productos comestibles. Y por último, el sector terciario. Este sector se encuentran a todas aquellas empresas que prestan servicios o realizan algún tipo de actividad en beneficio de las personas que necesitan ese tipo de actividad. Entonces, sectores de la actividad económica, tres: primario, secundario y terciario. Elementos de la actividad económica. Nosotros cuando hablamos de actividad económica siempre nos vamos a tener que referirnos a cuatro elementos, que son los que están acá detallados: los factores productivos, la tecnología, especialización e intercambio. Los factores productivos, que lo vamos a desarrollar en la próxima placa, son tres: tierra o recursos naturales, como se denomina, el factor trabajo y el factor capital. Dentro de la tecnología tenemos los medios que se utilizan, los métodos y las técnicas. Dentro de la especialización está la división del trabajo, es decir, la división de las actividades que se hacen dentro de cada empresa. Y el último elemento de la actividad económica es el llamado intercambio, que está vinculado con el llamado costo de oportunidad, que en economía se lo define como la cantidad de bienes o servicios a los que se deben renunciar para poder producir otros. Es el llamado o el famoso costo de oportunidad, ¿sí? Lo que yo dejo de hacer para producir otro producto. Entonces, los elementos de la actividad económica son cuatro: factores productivos, tecnología, especialización e intercambio. La definición de cada uno bien especificada está en el material que está en el Classroom, ¿sí? Bien. Factores productivos, que es uno de los elementos de la actividad económica, lo vamos a estudiar de la siguiente manera. Yo acá le hice un cuadrito con los tres factores productivos: el factor naturaleza, el factor trabajo y el factor capital. El factor naturaleza son aquellos, o es aquel factor que está formado por los recursos primarios o materias primas que nos brinda la naturaleza. No sé, puede ser de origen vegetal, mineral, todo lo que sea recursos de naturaleza están dentro del factor tierra o naturaleza. El factor trabajo representa la parte de la población que desarrolla actividades productivas. En este tipo de factor, que es el trabajo, tenemos dos tipos de población: la que se llama población activa y la población pasiva. Dentro de la población activa tenemos la que se llama población ocupada, la población desocupada y población subocupada.
¿sí? La población ocupada es aquella que se encuentra desarrollando actividades, ¿sí?, dentro del proceso productivo del país. La población desocupada es aquella población que, estando en condiciones de trabajar, no lo hace porque por X motivo no puede trabajar, ¿sí? Y la subocupada, como dice la palabra sub, son aquella población que trabaja menos tiempo de lo que establece la ley cuando uno trabaja en relación de dependencia. En vez de trabajar 8 horas, como te dice la ley, trabajas 4 o trabajas por jornada, ¿sí? Es la subocupada. O si no, por ejemplo, la subocupada es aquella persona que, por ejemplo, acá en Sarmiento, la gente que trabaja por temporada en Fruto del Lago sería población eh, activa subocupada. ¿Por qué? Porque trabaja un mes o 2 meses. No está todo el año trabajando, ¿sí? Y la población pasiva, bueno, acá estaríamos dentro de la categoría de los chicos de 16 años para abajo y los jubilados o pensionados, ¿sí? Esta población no hace actividad productiva, sino lo que hace, consume, ¿sí? Ejemplo, bueno, puede ser los menores de 16 años, los jubilados, las personas que son incapacitadas, ¿sí? Y las que, bueno, nada, están presas, por ejemplo, que no pueden trabajar, ¿sí? Bien, ahí vamos bien, chicos, sí. Sí, sí. Bueno, y el último factor productivo que vamos a ver acá es el llamado factor capital, ¿sí? Que dice que son todos los medios de producción necesarios para desarrollar una actividad. Tenemos 3 formas de capital, ¿sí? El que se llama capital físico, el capital monetario y el capital humano. El capital físico son todos aquellos bienes materiales que se utilizan para producir otros bienes o ofrecer un servicio. En la contabilidad, este capital se lo vincula con los llamados bienes de uso, ¿sí? Por ejemplo, un camión, una máquina, ¿sí? Todo que sean bienes de uso. Esta clasificación de capital físico tenemos dos, una que es fijo y uno que es circulante, ¿sí? Dentro del capital físico fijo, como dice ahí, son aquellos bienes que perduran en el tiempo, o sea, vos lo usas durante mucho tiempo y los tenés en tu empresa, ¿sí? No sé, herramientas, maquinarias, camiones, esas cosas. Y el circulante son aquellos que se utilizan en un solo proceso productivo, ¿sí? Y que forman parte del bien que uno produce. ¿Sí? Por ejemplo, alguna herramienta o material que sea descartable para producir un bien a consumir, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el fijo y el circulante? Que el capital fijo es aquel que permanece en el tiempo, o sea, no se extingue en el momento que vos utilizás. En cambio, el circulante lo usas una sola vez como parte de uso para producir otro bien o servicio. Bien, el capital monetario eh, son todos aquellos fondos o dinero o recursos que cuenta una empresa para comprar el capital físico, el anterior, ¿sí? Ese capital monetario, a su vez, puede ser, como lo ven ahí ustedes, propio de la empresa o capital de terceros, ¿sí? Cuando uno habla del propio de la empresa, se refiere a los aportes de dinero que hacen los dueños de la empresa, ¿sí? Vamos a suponer que ustedes forman una empresa, son 3 integrantes, bueno, cada uno pone un capital, ¿sí? 10.000 pesos, 30.000, 40.000. Es el capital propio de la empresa, ¿sí? Y el capital de tercero, como se llama ahí, es aquel que se denomina a los préstamos o créditos que piden las empresas
a los bancos o a las instituciones bancarias para poder iniciar la actividad económica o continuar la que están haciendo. ¿Sí? Y por último, tenemos el capital humano, ¿sí? Que bueno, acá se refiere a los conocimientos y habilidades que tienen todas las personas que trabajan dentro de la empresa para desarrollar un producto o vender un servicio, ¿sí? Y se lo denomina el gran capital porque depende del capital humano la eficiencia o la ganancia de toda la empresa. ¿Vamos bien, chicos? Sí. Sí. Bueno. Sí. Bueno, entonces vimos acá los factores productivos con un resumen de su definición, ¿sí? Perfecto. Repito, todo esto está bien detallado en el archivo que les mandé a ustedes como PDF. Estos factores productivos que vimos recién tienen una retribución, es decir, si vos lo usás, ¿sí? Es decir, perdón, por usarlo tenés que pagar algo, o sea, tenés que pagar por el uso de estos factores, ¿sí? Por ejemplo, si vos, vemos acá el factor naturaleza, si vos vas a utilizar la tierra, ¿sí? Por usar esa tierra, ¿qué vas a pagar? Un alquiler o impuestos, ¿sí? Son retribuciones por el uso de factores productivos. En el caso de la naturaleza, por ejemplo, si vos tenés un campo acá cerca de Sarmiento y alquilás un campo con animales adentro, la retribución por el usar la tierra es el alquiler y los impuestos que pagás para usar ese factor de naturaleza. El factor trabajo. ¿Cuál es la retribución? Tenemos dos tipos de retribución. Uno es el salario, es decir, es cuando estamos frente a una relación de dependencia. Es decir, tenemos una persona que trabaja, un empleado se llama, y la otra persona que es el empleador, que es el que contrata a las personas. Entonces, esa persona que recibe por disponer de su tiempo, recibe el salario o el sueldo, como se dice. Y la otra retribución del factor trabajo es el llamado beneficio, que se lo asocia cuando el trabajador es autónomo o en forma independiente. Autónomo significa que vos trabajás por cuenta propia. Por ejemplo, los médicos, los kinesiólogos, los abogados, ¿sí? Bien. Y por último, el capital, el factor capital, ¿cuál es la retribución de este factor? Es el llamado interés, ¿sí? Es decir, el servicio del capital o el precio de un préstamo o crédito, ¿sí? O sea, si vos, por ejemplo, sacaste un préstamo, tenés que devolver el préstamo más los intereses. O si no, al revés, si vos prestaste plata, vos vas a cobrar que te devuelvan parte del préstamo más los intereses que son aquellos importes que se generan por el transcurso del tiempo, ¿sí? Bueno. Bueno, ahí sería más o menos la explicación del día de hoy, ¿sí? No es mucho en el material, pero bueno, con esto hemos terminado de explicar el tema de la actividad económica y factores productivos.